Muy bien, seguimos en Intocables a través de Supercanal, señoras y señores televidentes. Ahora ya está con nosotros, le damos la bienvenida a Darío Minosi, que es el presidente del Centro Comercial de San Juan, hombre de negocios, pero fundamentalmente compenetrado con el quehacer comercial, con la gente, con los... ¿Y sabe qué? Una gran vida con los gerentes, los responsables de un comercio que la ha pasado muy mal en la pandemia y han quedado resabios de eso. Pero yo quiero que él, primero quiero que me haga un análisis de cómo está el comercio ahora y cómo estuvo y cuáles son, en perspectiva, la situación de la economía. Gracias por estar con nosotros, Darío. Gracias, Carlos, un gusto y muchas gracias por la invitación y el espacio. Bueno, adelante entonces con este planteo. Primeramente, Carlos, me encantaría rescatar y poner en situación de que el centro comercial es la única institución representativa del comercio, y el comercio visto como la actividad económica más importante de la provincia de San Juan, porque es la que más giro comercial, la que más desarrollo económico, la que más empleo da y la que más impuesto paga. O sea, como motor de la economía en la provincia de San Juan, no hay actividad tan potente como el comercio, y eso es importante rescatarlo. Y lo rescato también a través de la institucionalidad, que la representación, la identidad del comercio, y como bien dijiste, hoy el centro comercial tiene una gimnasia y un ejercicio institucional a donde se hacen las elecciones, se respetan los estatutos, y esto lo quiero marcar porque hay instituciones que representan al comercio que no están cumpliendo con este ejercicio, que no es nada más que algo saludable y algo que está detonando un crecimiento en el desarrollo, en la participación y en la acción de los comerciantes. Yo creo que no podemos admitir hoy ya instituciones con presidencias de 15 o 30 o 40 años, con gente enquistada en esos cargos, tomando las instituciones como si fuesen sus empresas. Entonces, por eso rescato al titular de hoy, de que el centro comercial hoy está en ejercicio de su estatuto, en cumplimiento de todas las inspecciones de personería jurídica, y esa legalidad, esa representatividad, hay que decirla, hay que manifestarla para tranquilidad de los socios y de los comerciantes. Me parece excelente este primer enfoque, pero me gustaría también que nos dé su punto de vista, Darío, sobre cómo está la economía en el país, en San Juan, cómo se siente, cómo pesa la inflación, que dentro de muy poco, en diciembre, enero, en diciembre ya vamos a tener 3 dígitos. Bueno, me gustaría que se entienda, porque si no queda como una opinión muy descolgada y una opinión sobre las consecuencias y nadie está analizando las causas. A mí me gustaría hablar o enmarcar en las causas. Yo creo que, por un lado, y lo quiero dividir en dos partes, una economía formal y real no es lo que estamos viviendo, muy por el contrario, esto es lo más parecido a una imposición, a un sistema dictatorial, y no es una opinión política, es una opinión económica. Cuando hay un valor que se establece en el mercado a través de una persona, como nos está sucediendo, que tenemos 40 valores de dólar, a donde una persona determina que el dólar turista vale tanto, el dólar soja vale tanto, y no lo establece el mercado, es un índice y un síntoma de una opresión, de una dictadura, de algo que no es natural y lógico. Lo lógico es que el mercado fluctúe y determine los valores de las cosas. Entonces entramos en la ley de oferta y demanda, en el valor real, y que el mercado pueda darle el valor que corresponde a las cosas y no una persona nos diga qué hacer, cómo hacerlo y cuánto vale. Entonces ese índice es importante destacarlo. Y por el otro lado, el otro enfoque que quería darle es que las políticas contracíclicas que se viven hace 12 años en la Argentina, con un estancamiento, por no decir un retroceso, porque quiero ser positivo y decir, no creció la Argentina en los últimos 12 años, muy por el contrario, vamos a hacer de cuenta que estamos en una meseta como estancados. Viendo los países limítrofes y de Sudamérica, vemos cómo nuestros vecinos crecen, desarrollan su Producto Bruto Interno, y la Argentina está cada vez peor, a través de la inflación, a través de la emisión de moneda para sostener un gasto público que realmente sí tiene incidencias políticas, debido a que
con los altos índices de desempleo se recurre a dar más empleo en el Estado y el Estado tiene más empleo que el sector privado, por ejemplo, como para solucionar alguna crisis política momentánea. Los subsidios que generan emisión de moneda, que son necesarios, pero también es necesaria una producción para respaldar los subsidios. Y toda esta política de emisión de moneda, de retracción en la economía, lograr que los bancos pierdan el objeto para el cual fueron creados. Hoy nadie puede ir a un banco a pedir un préstamo porque es algo inviable, porque no los dan, porque uno no ve publicidades que digan préstamo prendario, préstamo hipotecario, no existe. Entonces tiene que volver a salir el Estado con agencias a prestar plata a un sector de la población al cual no le impacta y no llega. Todas estas políticas que son contracíclicas a una eventualidad como la pandemia, como la crisis que traíamos con retracción económica de un 25% del gobierno anterior, con una falta de desarrollo de inversión, falta de crecimiento, la mano de obra que cae. Le doy un ejemplo, el comercio no aumenta la mano de obra hace 5 años. Entonces ese es el ejemplo más claro. No hay crecimiento en la mano de obra, se mantiene por quit en San Juan 2 empleados, por quit. Entonces ese número que es fácil, tangible y es fácil de leer, también se puede denotar todo esto que estoy diciendo. Inicialmente, y volviendo un poco a la provincia de San Juan, vemos que estos números que yo les estoy mencionando, que son tan importantes tener la data y la información de la actividad que usted tiene, por ejemplo en San Juan se hicieron censos de personas, censo de la construcción, se hizo censo de la vitivinicultura, se hizo censo de la minería. Ahora, del motor económico más importante de la provincia nunca se hizo un censo. No sabemos cuántos quit activos tenemos, cuánto empleo genera el comercio, cuánto impuesto paga el comercio. Entonces creo que es muy importante saber y conocer la data y la información de lo que el comercio está dando en todo el desarrollo de la provincia, no solamente en capital, sino en el comercio a cielo abierto, en departamentos, qué está pasando con proveedores, qué está pasando con la situación del comercio minorista también. Entonces todos estos datos que usted me pregunta desembocan en una retracción, en un estancamiento, en una falta de desarrollo, a donde me gustaría, de esta manera, en lo posible ser gráfico. No están las condiciones dadas para desarrollar ninguna actividad económica, no solamente la comercial, sino que tampoco la profesional, sino que ninguna intención económica está en las condiciones para que se puedan ejercer. Porque no hay financiamiento, sabemos que si no hay financiamiento no hay crecimiento. Vemos la carga impositiva que tiene hoy toda la Argentina es realmente algo muy difícil de llevar. Si un comercio, una empresa, un profesional tiene que pagar todos sus impuestos, está en una situación muy complicada. Hemos visto que el presupuesto para la Argentina en el 2022 ni siquiera fue aprobado. O sea, no tenemos un rumbo, no hay un plan a corto, mediano y largo plazo. Entonces, nadie, ni el comercio, ni la industria, ni la agricultura, ningún sector económico sabe a dónde va, sabe qué hacer, cómo invertir, cómo proyectarse de acá a 5 a 10 años. Entonces, esa situación es la que nosotros vemos que hoy estamos como en una sobrevivencia agravada de alguna manera. Quiero cerrarlo o dejar redondeada la idea general de lo que es la actividad comercial, con que la pandemia nos dejó ver exactamente cuál es la realidad. El comercio cierra las puertas, se siguen cobrando los impuestos, los bancos guardan los dineros generando intereses, yo lo denomino un corralito encubierto, y yo creo que eso crea asimetrías sociales, porque si yo tengo las puertas cerradas, es imposible que me cobres impuestos. Claro. Es imposible generar aumento de sueldo cuando yo no estoy generando producción, no tengo venta, no puedo generar. Pero en julio de la pandemia, te doy un ejemplo personal, hablo por mí, el contador me dijo, hay que pagar AFIP. Y le digo, no, estamos con las puertas cerradas de marzo. Me dice, ya lo sé, pero hay que pagar, igual. Entonces yo creo que la pandemia, la salud pública, de la cual se hizo cargo el comercio, el Ministerio de Salud, y se hicieron cargo distintas áreas de la sociedad, hay otras áreas de la sociedad que, por el contrario, se enriquecieron y no le dieron curso a la salud pública.
hablo del sistema financiero, hablo del sistema impositivo. Entonces yo creo que esas asimetrías sociales son las que han marcado, y hoy, después de haber pasado el proceso de pandemia más difícil de encierro y de contagios, hoy ya superado ese proceso, estas acciones y estas operaciones a través de estas entidades no se han superado. Muy por el contrario, se siguen actualizando impuestos, intereses provinciales, nacionales y municipales, y a lo mejor en algunos casos ni sabemos con respecto a qué se indexan, porque me gustaría saber en aportes y contribuciones con qué se indexa o contra qué se indexa. Eso sigue creando diferencias y asimetría. La gente tiene que salir a pagar porque si no le cortan el servicio, porque si no tiene un embargo, tiene un problema muy grave, pero no tenemos la solución para poder ir a buscar el recurso y poder pagar este servicio, este impuesto. Entonces bueno, yo creo... Un escenario, yo lo califico de extremadamente difícil de resolver, y creo, Darío, que no sé cómo usted puede graficar, esto ya lo ha graficado usted en cosas personales y de conjunto. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en el comercio de San Juan para salir de esto? Ustedes deben estar analizándolo, ¿no? Bueno, como institución comercial, aparte de ser representativos en esta actividad y en todos los campos que antes hemos nombrado, por ejemplo, buscar alicientes, buscar soluciones. Hemos presentado muchos proyectos como institución, no de queja o de reproche contra alguna acción de gobierno, sino... Al gobierno o con soluciones. Claro. Por ejemplo, la Fiscalía del Ciberdelito que se presentó en julio del 2020, elaborada desde el centro comercial, un proyecto porque hoy las garantías legales para ejercer el comercio electrónico no están. Yo puedo comprar por internet, puedo comprar por alguna plataforma, pero puedo ser estafado o me pueden estafar a mí, que lo vemos todos los días. Hicimos un contacto muy bueno con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Nos dicen que los datos durante la pandemia y hasta ahora se han incrementado en estafas electrónicas en un 1.400%. O sea, no son 1.400 estafas, no, 1.400%. Si yo no tengo las garantías legales para ejercer el comercio electrónico y por el otro lado la estoy promocionando, tenemos un problema. Desde el centro comercial hemos generado también la venta con tarjetas de débito en 3 y 4 cuotas, sin intereses para el cliente y sin intereses para el comercio. ¿De débito con 3 y 4 cuotas? Sí, hoy ya hay varios comercios que las están recibiendo. Esto obviamente no es que va de a poco porque tenga alguna administración o tenga alguna burocracia o nada de eso. Lo que pasa es que por ahí los medios económicos para la difusión y para darse a conocer son un poco escasos. Entonces vamos tratando de que se conozca y por eso estos programas y estas entrevistas sirven también para promocionar cuáles son las acciones. Bueno, importante este enfoque que usted da porque lo vamos a seguir manteniendo y vamos a seguir consultándolo, Darío, porque creo que esto es lo importante, ¿no? Poder ser útiles a través de la comunicación, en este caso audiovisual y también electrónica, porque la situación lo amerita. Y creo que usted es no solamente un comerciante, sino un hombre de negocios que no solamente explota, en este caso, digamos, su florería, ¿no? Pero la verdad que hay que sacarse el sombrero lo hecho por la familia Minosi y usted es parte de ella. Así que agradecido, Darío. No, al contrario, gracias. Y también me gustaría cerrar con que estos ciclos de conferencia, de asesoramiento comercial, para que el comerciante, el industrial, el agropecuario también sepa cómo desarrollarse en un medio donde no hay un plan o un objetivo a largo plazo, se puedan llegar a cumplir y cuidar su capital de alguna manera. Esto lo digo por 3 puntos, porque por ahí la opinión pública dice el especulador del comerciante. El comerciante no especula, el comerciante por ahí es tan víctima como el consumidor, porque a mí me dicen, qué caro que está este producto. Lo que el cliente no sabe es que sale de Buenos Aires con un IVA, entra a distribución y le agregan otro IVA, llega a San Juan con otro IVA, entonces nadie está diciendo la verdad y la causa del aumento de los precios, que son los impuestos. Entonces cuando llega con un 60% de incremento por impuestos, no es el comerciante el que especula, es el Estado el que especula para recaudar más fondos y a través de ese círculo vicioso tener un descontrol de precios. Claro. Volvemos a lo mismo, no estamos con la regla de mercado natural. Cuando una persona dicta el valor de las cosas
y el mercado no lo regula, estamos más cerca de una dictadura que de una economía real y formal. Gracias, Darío. Gracias, Carlos. Nosotros seguimos en Los Intocables porque en el próximo bloque vamos a estar hablando con Karina Solar de Gil, es una dirigente política que encabeza una agrupación importante, Unidos Triunfaremos. Y creo que es importante escucharla porque el departamento Caucete no la está pasando bien, hay serias dificultades cloacales históricas, pero básicamente creo que en el día a día la gente la está pasando muy mal. No se vaya, ya venimos con más acá en Los Intocables a través de Supercanal. Donde estés, Metro. Metro. Sonido urbano. Decir excelencia en carnes, pescados, pollo y mariscos, es decir, La Rotonda. Porque en La Rotonda vas a encontrar los mejores precios y la mejor calidad. La Rotonda. Sarmiento, a metros de Aberastain, Santa Lucía. Dale, date una vuelta por La Rotonda. Excelencia en carnes.